caída, ya pudiéramos decir. Así ustedes pueden entender por qué está dividida, digo, creo, la opinión universal. Que Satanás existe, dicen unos, creen por la fe, unos, o creemos por la fe, y también por la práctica, creemos otros, por fe y por práctica. Y otros, no, Satanás no existe, son puros inventos de la religión, inventos de ministros. Yo ahora quisiera presentarme, yo soy sacerdote católico, pero quisiera referirme ahora a todos los cristianos que me escuchan, tanto católicos como hermanos en la fe cristiana, los protestantes, que estamos en este punto todos absolutamente de acuerdo. ¿Y por qué dicen unos que no creen que Satanás no existe? Ellos dicen no existe por la sencillísima razón de que Él los convence de que no existe Satanás. Y ese es el poder más grande que tiene para mí. Ahora, prácticamente, ahora ha habido mucha conversación y comentarios acerca de esta casa embrujada o encantada, como la quieran llamar. Tengamos en cuenta un principio. El primero es que Satanás es un mundo de oscuridad y de ese sabe muy poco. El Papa Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, escribió sobre Satanás esta frase: es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad misteriosa y pavorosa, de la cual sabemos muy poco. El mismo Santo Padre, en sus enseñanzas, dice que de Satanás se sabe muy poco. ¿Por qué? Porque él habita en la oscuridad y en las tinieblas. Y de las tinieblas se conoce muy poco. Imagínese usted en un bosque, en una selva, usted está ahí metido y usted no sabe dónde hay culebras, dónde puede haber animales feroces, pero que están calladitos por alguna circunstancia. Entonces, de Satanás se sabe muy poco. Ese es el primer principio. Y el segundo principio que yo quisiera que quedara muy claro en todos los oyentes es este: Satanás es un ser que tiene poderes sobrehumanos, está sobre nuestra naturaleza humana, pero está por debajo de Dios. Eso que quede bien claro. En otras palabras, Satanás tiene poderes maravillosos, hace cosas increíbles. ¿Por qué? Porque está sobre nosotros, tiene naturaleza espiritual, es un espíritu. Dios es espíritu, pero espíritu divino, y está sobre todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas. Satanás está en un punto intermedio entre los hombres y Dios. Y yo creo que ese es un punto bien importante, porque muchas veces uno dice, Dios mío, pero Dios me tiene que ayudar, Dios tiene que estar, y uno tiene que creer en que sí, que esa fuerza es superior a toda otra maldad que puede estar alrededor de uno, ¿no, Padre? Continuaremos hablando sobre el tema de llegue a ser o estar poseída por demonios. Sí, vamos, yo le voy a contar casos concretos que me han pasado a mí y después volvemos a las Sagradas Escrituras, que son la base del cristiano. Una vez fui invitado a predicar en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Y entonces vino una joven a pedir una oración porque se encontraba muy triste. Y una tristeza que no encontraban razón de ser, triste desde una cierta edad de su vida. Él contó lo siguiente: en la base del cráneo tenía un tumor y no era operable. Esto lo podrán decir los médicos porque no era operable. El hecho es que no la podían operar por la situación que tenía el tumor. Y el tumor continuaba creciendo y creciendo, y cada vez más ella iba inclinando su cabeza por el peso del tumor. Entonces oyó decir que había unas personas que de noche oraban y que venía el espíritu de una persona que operaba, que le quitaba el tumor y se sanaban las personas. Naturalmente, al no encontrar ella ninguna ayuda con los médicos, fue a buscar ayuda en donde estas personas. Y cuando yo la vi, me mostró, levantándose la parte de atrás del pelo, debajo del pelo en la raíz, una cicatriz pequeñita. Y me dijo: Padre Darío, así me quedó después de que me hicieron una operación de noche estos espíritus que llamaban. Pero naturalmente que me curé físicamente, pero desde ese día yo vivo triste. Una tristeza y un miedo a estar sola, miedo a estar acompañada, miedo a la oscuridad, miedo a la luz, miedo a salir a la calle, miedo a los automóviles, miedo a la gente. Es un miedo que yo no puedo expresar qué es.
Con la experiencia que uno va adquiriendo poco a poco en este ministerio, yo le dije, usted lo que hizo fue ni más ni menos ir donde una persona que invoca a Satanás bajo el pretexto de ser un espíritu bueno y que viene y cura. Me decía, no puedo creerlo porque esta persona es una persona supremamente cristiana, es una persona muy buena. Y yo le dije, bueno, pues aunque usted no crea, usted fue curada por el poder de Satanás. Entonces nos tocó comenzar a hacer oración que nosotros llamamos de sanación interior, para que se curara interiormente de cualquier daño que pudiera haber quedado. Después una oración de renuncia. Esta oración de renuncia consiste en que la persona rechaza conscientemente en ese momento el haber estado en contacto con Satanás de una manera inconsciente y por haber ido a buscar ayuda a poderes diabólicos sin darse cuenta que eran poderes diabólicos. Eso se llama una oración de renuncia y renuncia. Pueden ocurrir muchísimas cosas cuando uno está haciendo eso. Puede ocurrir que haya un simple daño dejado por Satanás o realmente esté presente el espíritu diabólico. Entonces hay un choque. El choque consiste en que mientras se ora, se pide el poder de la sangre de Jesucristo que caiga sobre la persona. Se pide que la sangre de Jesucristo limpie, bañe, purifique la persona que ha estado en contacto con Satanás. Y si Satanás está presente, hay un choque. Es ni más ni menos el ejemplo de echar agua caliente en un container, en algo así de metal, y entonces inmediatamente el agua al contacto con el calor comienza a hacer burbujas y se evapora. Es el mismo ejemplo. Uno ora que caiga la sangre de Jesucristo y todo su poder y su presencia sobre la persona, y hay un choque. Entonces las personas unas veces se revuelcan, otras gritan, comienzan a dar alaridos como perros, comienzan a maldecir a Dios, a decir unas palabras oeces, personas buenísimas, personas que nunca en la vida han dicho una palabra vulgar. Entonces uno va rezando por partes, pidiendo al Señor que vaya como remojando o ablandando la presencia del espíritu diabólico para que se vaya. Perdón, ¿eso sería ya lo que ustedes llamarían exorcismo? Bueno, ya sería entonces otro punto que quería aclarar. Podríamos entrar en él entonces. Sí, una cosa, nosotros en la Iglesia Católica creemos que hay el exorcismo solemne y el exorcismo privado. El solemne podría ser público al mismo tiempo y el privado puede ser simple. Digamos, son dos clases de exorcismos, ¿no? El exorcismo solemne y público solamente lo pueden hacer ciertos sacerdotes que tienen permiso del obispo. Y no se puede hacer uso de ese poder sino con el permiso del obispo después de que el obispo ha indagado concretamente un caso. Por ejemplo, podría ser este de la casa ahora encantada, embrujada. Yo, por mi experiencia, me inclino a creer que realmente allí hay una presencia diabólica para dañar a una persona. Pero lo más curioso es que no se necesita ser pecadores públicos, personas realmente con un gran daño, personas que son dedicadas al pecado. No, Satanás no escoge. Unas veces, Dios le permite a Satanás unas veces que haga daño a personas buenas, inclusive para probar la fe. Puede ser. Estos son misterios de los cuales yo apenas puedo medio decir algo de lo mucho que yo he visto por el mundo entero, porque mi trabajo es predicar por el mundo entero en los 5 continentes, y yo lo que me he encontrado son cosas espantosas, pavorosas. Entonces, volviendo al exorcismo solemne, solamente lo puede hacer un sacerdote, y no todos los sacerdotes. El privado, el simple, lo puede hacer el sacerdote, sin permiso de la persona, inclusive sin que la persona se dé cuenta, diciendo simplemente por el poder de la sangre de Cristo, yo ordeno, si Satanás está en esta persona, que se retire. Y se va la persona, se tiene que ir Satanás. A veces obedece, otras veces no obedece, eso ya sería muy largo discutirlo. También, un simple bautizado, por el carisma del bautismo, por haber sido sumergido, metido, injertado dentro de Cristo, que es el bautismo. El bautismo no es otra cosa que un injerto. Un hombre, una persona, se mete dentro de Jesucristo, como se injertan las rosas, como se injertan otras plantas, y comienzan a vivir de la savia de la vida de la nueva planta. Eso es el bautismo. Una inserción, un meternos dentro de Jesucristo.
Y la vida de Jesucristo comienza a desarrollarse. Cuando ya comienza uno a crecer por el pecado y por el mundo y por los engaños de Satanás, eso es lo que yo quiero hacer bien claro, que Satanás engaña, entonces la persona pierde esa vida de la gracia, esa vida de Jesucristo, y entonces las personas comienzan a irse al lado de Satanás, y ahí es donde comienzan a vivir una vida disoluta. Pero nosotros por el bautismo tenemos poder, el poder de Dios que está dentro de nosotros, y nosotros podemos ordenarle a Satanás que se retire, que no moleste. Claro está, como les digo, con una oración en privado. Eso se puede utilizar en privado. Pero para uno mismo, a partir del 30 de septiembre del año pasado, 1985, la Congregación de la Doctrina de la Fe de Roma reguló cómo hacer uso del poder que tenemos de Dios en nosotros contra Satanás en cuanto a los laicos se refiere, a los simples creyentes, ya no a los ministros. Los ministros tenemos este poder, en privado lo podemos usar cuando queremos. El solemne y público, como acabo de decirlo, no se puede, está prohibido. No se puede utilizar sino con permiso del obispo. Pero cualquier persona, cualquier laico, si se trata de defenderse contra Satanás a sí mismo, puede usar ese poder. Ahora, si una persona, un simple fiel, quiere ayudar a otra persona porque lo ve que está infestado, o no infectado, sino infestado. Infestación es una palabra que se usa en la iglesia para hablar de la presencia de Satanás en el mundo o en las personas. Infestación demoníaca. Esa persona no puede ayudarle a otra así ordenándole que se retire. El poder es para uno. La iglesia lo prohibió el año pasado porque una persona lo use para otra persona, entre laicos a laicos, de simples fieles a simples fieles. Y la razón por la cual la Santa Iglesia lo organizó y lo puso en esa forma es para evitar esas exageraciones. Ha habido muchísimas exageraciones en este campo y cosas vergonzosas, inclusive personas muy buenas que queriendo ayudar a otras caen en exageraciones, por ejemplo, de querer ver a Satanás en todo. Una fiebre es Satanás, un resfriado es Satanás, el más mínimo detalle de mala suerte, podríamos decir así, cualquier pequeñez, ese Satanás, todo es Satanás, y entonces ahora vamos a sacar a Satanás y comienzan a hacer unos espavientos y unas oraciones ridiculísimas. Eso, para evitar eso, la iglesia ordenó que no se haga de fiel a fiel, sino que cuando esto ocurra, dice la iglesia, primero, la persona que está siendo atacada por Satanás debe ante todo quitar el estado de pecado. Ejemplo, si una persona que estaba alejada de Dios y ha cometido pecados, lo primero que tiene que hacer es declararse pecador ante Dios, confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, que es quien puede ayudar a una persona. Y si esa persona está posesionada por el demonio, ¿cómo puede con facilidad decir, Dios mío, ayúdame si no? Rafael, lo que ocurre es que hay que distinguir lo que es posesión diabólica y otra cosa que se llama obsesión diabólica. La posesión diabólica hoy día es muy escasa, es muy rara. No digo que no exista, sí existe, pero es muy escasa, muy rara. Lo que hay hoy día mucho es obsesión diabólica. Definamos. Posesión diabólica consiste en que Satanás me posee a mí o me controla a mí totalmente de arriba abajo. Yo, por ejemplo, tengo en mi mano un lápiz. Yo lo poseo. Como yo poseo el lápiz, yo el lápiz lo puedo aventar a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, porque yo poseo el lápiz. Y el lápiz no puede defenderse, está bajo mi control. Satanás a veces posee la persona, la tiene bajo su control de arriba a abajo. Y entonces encontramos los casos del Evangelio, aquel muchachito que lo tiraba al agua y lo tiraba al fuego, o aquel otro endemoniado de Gadara que vivía en las tumbas y le ponían cepos y argollas y hierro y lo reventaba. Y no tenía control, él no podía. Eso es una real y verdadera posesión diabólica. Hoy día yo no la he visto, muy raro. Pero obsesión diabólica sí. La obsesión diabólica consiste en que Satanás controla cierta área de la vida de una persona. No es capaz de controlarse, porque esa área la controla Satanás. Imagínense ustedes una guerra. ¿Y qué pasa? Pues que tal área está controlada por tal grupo y que tal otra área por tal grupo y están por áreas.
no es como digamos todo un grupo, una región totalmente que está controlada, es como por áreas. Así Satanás, por ejemplo, controla el área de la mentira. Hay personas que no pueden dejar de decir mentiras. Y aparentemente uno dice, ¿y eso qué tiene de diablo? Satanás es mentira. Controla la parte de la verdad, decir la verdad, la honestidad, sino que no puede. Y él dice mentiras, inventa mentiras, y lo que dice lo exagera y vive como visiones de cosas que le sucedieron y no sucedieron. Pero no puede decir la verdad, es un mentiroso. Calumnias todo el tiempo. Sí, y cree que ve cosas de otras personas, dice calumnias. Puede ser el área del sexo. En el sexo, por ejemplo, personas que no pueden controlarse. Por eso Dios instituyó el matrimonio para controlar que hubiera el sexo ordenado, santo, para la procreación, etcétera, etcétera. Y hay gente que no puede, y es con unos y con otros y con otros y con otros, y son descontrolados. Esa área la controla Satanás. Obsesión diabólica, entonces, ¿qué pasa? Hoy día yo veo mucho, eso sí veo yo mucho en muchas áreas y en muchas personas. Cuando la persona está posesionada realmente, que como digo es muy escaso, yo prácticamente que no he visto casi nada de esto, esa persona, si realmente está posesionada, son los hermanos, los amigos, la familia, pues notan a la carrera, ¿no? Entonces la Santa Iglesia lo que hace es, primero, ir por pasos, vaya donde los psiquiatras, busca ayuda de psiquiatras, busca ayuda de neurólogos, todo lo que te puedan hacer aclarar en este punto. Después de que no pueden hacer nada en este campo, pasan a otros campos, como son las oraciones simples, las sencillas, y después ya vendrá el obispo, dictará, nombrará al sacerdote que haga realmente un exorcismo solemne y público como persona nombrada por él con su autoridad para eso. Padre, ¿cómo se especializa un sacerdote en exorcismo? La Iglesia Católica, en su ley, en el canon 1172, dice que el obispo delegará la facultad de poder exorcizar a sacerdotes prudentes, de una vida honesta y personas piadosas, sacerdotes piadosos. Yo no dijera como que no se especialice, pero a mí, por ejemplo, el Señor me ha llamado mucho a ayudarle a mucha gente en esta área. Y entonces, desde el principio comencé a estudiar y comencé a darme cuenta que muchas cosas que uno dice a una persona, vaya donde el médico, vaya que lo vea el psiquiatra. El psiquiatra y el médico no pueden hacer nada porque hay una real obsesión diabólica. Entonces se necesita es otro tipo de oración. La primera oración que hay que hacer a esas personas es oración de sanación interior. Es decir, una persona fue herida por otra y quedó con odio. Esa oración, ese odio no se sana sino con una oración de sanación interior, tratando de que la persona perdone a la otra persona. Cuando esta persona perdona a otra persona y se sana del odio, entonces poco a poco Satanás va perdiendo terreno. Yo quisiera hacer muy claro esto. Ustedes imagínense que existe una araña, y la araña está con muchos tentáculos, está pegada a unos huequecitos en una pared. Entonces, ¿qué pasa? Cada huequecito lo vamos a ponerle diferentes nombres. Un huequecito se llamará odio a una persona, otro se llamará envidia a tal persona, otro huequecito se llama lujuria, otro se llama infidelidad. ¿Qué pasa? Mientras una persona no se sane de esas enfermedades, entonces Satanás va a tener ahí una propiedad, ahí tiene su derecho y ahí mete un tentáculo. Porque está débil esa persona y entonces es fácil de ser controlada. Claro, esa persona está desprotegida, está llena de odio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene Satanás oportunidad para acomodarse. Entonces, uno con la experiencia que va teniendo, como usted me decía, Rafael, se va especializando, uno se va dando cuenta que no es el hecho de decirle a Satanás, te ordeno que te retires de esta persona ahora mismo, sino que hay que comenzar por sanar la causa por la cual Satanás está presente. Y la primera cosa es que la persona haga una buena confesión de sus pecados, que se arrepiente, que quiera volverse a Dios, para que Satanás no diga después, me quieren sacar y saber que esto es propiedad mía. Volvemos a caer en la pregunta que le hice. Si Satanás no le permite a la persona de que se pueda librar de él y acudir en busca de ayuda a la iglesia o a uno de ustedes, ¿cómo lo hace? Por eso le digo, si es obsesionada, Reconociendo el problema, reconoce que tiene... Claro, porque la persona si es obsesionada se da cuenta que no tiene control en esa área. Ajá.
Entonces puede la persona pedir ayuda. Si está poseída no puede, pero las personas desde fuera lo ven que hay algo raro. Claro. Entonces pueden orar, interceder y pedir ayuda para el otro, si es posesión. Pero si es siempre una opresión, uno se da cuenta, a mí me pasa algo aquí mal, estoy mal, tengo que ir donde un psiquiatra que me ayude, por ejemplo. Estoy mal, me siento un dolor, tengo que ir donde está el médico. Así en esta parte espiritual se da cuenta la persona y entonces pide ayuda. Y uno comienza por los pasos. Primero que se arrepienta del pecado y se vuelva a Jesucristo. Y después la segunda oración es de sanación interior. Cuando tú no puedes perdonar a Malín, ¿por qué? Porque Malín dijo una mentira por ti, y que la diga por la emisora y que me calumnió, un ejemplo. Entonces yo le ayudo a la persona a que le perdone a Malín, que la persona se equivocó, que la era inocente delante de Dios. Y poco a poco se va sanando. Después envidia. Y uno va recorriendo así distintas áreas de la persona. Cuando la persona se va sanando por dentro de esta serie de enfermedades, uno lo que va haciendo es debilitando a Satanás y fortaleciendo a la persona. Cuando ya la persona está sana de estas heridas, Satanás no tiene derechos, no tiene propiedades. Entonces uno ya le ordena, ahora te tienes que ir, y se tiene que ir, y se tiene que ir, y desaparece. Ahora, hay otra cosa muy diferente cuando se trata de cosas. Esto es de personas. Por ejemplo, en una casa me tocó a mí una vez. Me llamaron a que fuera a orar porque resulta que decían que oían muchos ruidos y que estaban muy afectados. Pues así fue, me fui y me tocó sentado en la sala de la casa escuchar que en la cocina sonaba la licuadora a grande velocidad. Me decían, oiga padre Darío, y oíamos la licuadora. Nos asomábamos a la cocina, dejaba de funcionar. Y mientras estábamos en la cocina y dejaba de funcionar, oíamos que caían piedras por dentro de las paredes. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos las paredes son casi todas huecas y vacías. Sí. Entonces oíamos, estando en la cocina, que caían piedras por dentro de las paredes. Nos vinimos a las paredes a orar y dejamos de oír lo de las paredes. Mientras tanto comenzaron en la cocina a tirar los platos al suelo, en el piso, y se quebraban los platos en el piso. Y cuando ustedes llegaban a la cocina, físicamente veían los platos. Nada, no se veía nada. Oíamos los ruidos. Era el sonido de platos rotos, De platos. pero no estaban. Claro que hay alguna persona aquí que pueda decir que eso es parapsicología, que esos fenómenos se pueden explicar por parapsicología. Muchas cosas pueden ser aclaradas por parapsicología, pero no todo se puede explicar por parapsicología. Van a quedar cantidad de cosas que no puede la ciencia dar respuesta. ¿Puede dar un ejemplo, padre? Si lo tiene en mente. Pues es este caso de los platos. Toda la gente cristiana, Padre, perdona que lo interrumpa. Tenemos que ir a unos comerciales. Recuerda el tema donde lo hemos dejado porque lo vamos a recoger ahí mismo. El padre Darío Betancourt, a quien tuvimos que interrumpir cuando nos relataba el caso de una casa donde se oían ruidos en la cocina y cuando acudían a la cocina no pasaba absolutamente nada, pero entonces escuchaban desde la cocina ruidos en la sala. Padre, puede continuar con el relato. Sí, Rafael, es un tema muy emocionante, realmente, pero emocionante en el sentido más, ¿no? Yo quisiera contarle a la luz de este caso por qué Satanás hace estas cosas. No olvidemos que tiene poderes. La Sagrada Escritura nos dice muy claro en San Mateo 24:24, vendrán engañadores que harán grandes señales y milagros para engañar, si es posible, hasta los mismos que Dios ha elegido. En Apocalipsis 16:14, estos eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y tenían poder hasta para hacer caer fuego del cielo. A nosotros no nos extraña pues estas cosas que oímos. Con lo de la casa es muy interesante preguntar el por qué. Recuerden cuando al principio les hablé que la iglesia lo primero que le pedía a una persona era que se pusiera en un estado de amistad con Dios, de pedir perdón de los pecados, vuelta a Dios, convertirse al Señor. En estos casos hay que hacer más o menos parecido, hacer que esa casa, que es un lugar para habitar, viva unas personas decentemente como cristianos. Y me puse a investigar quiénes vivían antes en esa casa y ellos mismos qué hacían. Pues me encontré con la sorpresa de que esta gente creía en el espiritismo. Y el espiritismo está terriblemente condenado en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 18, verso 9. Cuando entres a la tierra que yo te daré, no imites a los que hacen pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practiques la adivinación, ni la astrología, ni la hechicería o magia, ni ningún encantador, ni consultador de espíritus de muertos, ni adivino, ni evocador de muertos.
Está bien claro en la palabra de Dios. Si los cristianos nos comiéramos malas escrituras, leyéramos malas escrituras, no para leerlas, sino para vivirlas. Yo siempre acostumbro decir que la Biblia es el manual del cristiano. No hay otra forma de podernos comportar, sino por lo que dice la Biblia. En esta casa, esta pobre gente estaba envuelta en espiritismo. Ellos evocaban ahí espíritus de muertos, claro está. Si yo me junto a una persona que está infectada de determinada enfermedad, nada de raro que yo me infecte. Esta gente invocando espíritus de muertos estaban yéndose contra la palabra de Dios que prohíbe la evocación de espíritus de muertos, los adivinos, los espiritistas. Eso está condenado por Dios y no puede ningún cristiano, ni católico ni protestante, ninguno que crea en Jesucristo puede hacer estas cosas. Pues estas personas evocaban espíritus de muertos, claro, al estar allí se quedaron infestadas, o sea, con la presencia de Satanás les dañó la vivienda. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? De nuevo, invocar el poder de la sangre de Cristo, sus santas llagas, orar para que esa casa fuera reclamada como un lugar santo donde querían vivir cristianos. Eso es un exorcismo. Pues podríamos hacer exorcismo, pero del simple, un solo sencillo. Yo le llamaría más bien una simple oración de liberación, para que nos entendamos y la gente pueda entender. Un exorcismo, pero simple. Hay que distinguir que hay varias clases de exorcismo. Yo diría más bien una liberación para no de pronto a caer en errores de teología. Ahora, se acabó todo el problema en esa casa. No se volvió a saber nada, no se volvió a oír nada. Santo remedio. Pero podría ser que ocurriera como me ocurrió también en otra casa. Me llamaron porque conocieron y se dieron cuenta por esta predicación de que esto estaba prohibido. Por ejemplo, la adivinación. Hay gente que se hace adivinar la palma de la mano y le dicen a uno, eso no es pecado porque yo no creo. No se trata de si cree o no cree. Se trata es que usted está poniéndose en contacto con Satanás por el solo hecho de hacer esas cosas. Que si usted no cree que eso es por jugar, por charlar, por bromear, está bien. Pero detrás de eso está Satanás. Luego está mal cuando usted está juntando con Satanás. En otra casa vieron que ellos creían en la santería. Ustedes me perdonan si hay alguno escuchando por los radios y es dueño de botánica. Ustedes están jugando con Satanás, porque esas cosas son símbolos diabólicos todas. Changó, Babalú, Batalá, Yemayá, los caracoles, las cerraduras. Uno encuentra mucho por ahí por las tiendas, en los almacenes, se encuentra objetos religiosos y a un lado una copa con agua. Que cobraron la paz y la alegría y se volvieron a Dios. Dios paga el 100 por 1 hasta un vaso de agua. Entonces, esta gente, yo quisiera que se dieran cuenta cómo esta gente se engaña. Ahora, ¿por qué caen en esas cosas? Yo le preguntaría a ustedes, don Rafael y Mari, ¿quién quiere la mala suerte? Nadie. Todo el mundo quiere buena suerte en todo sentido. Entonces Satanás engaña con estas cosas diciendo que buena suerte. Y lo que hace es entrar él y dar unas cosas y dañar otras. Satanás no hace nada gratis. Entonces, ¿qué pasa? Se van a hacer, por ejemplo, adivinar la palma de la mano para la buena suerte. Y les dicen, llévense estos coralitos, llévense estos azabaches, estos talismanes, estas cosas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo quiero que esto quede bien claro. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 7 y 8. No te apartes, se está dando consejos a Josué. Y le dice a Josué, Dios, no te aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Y así procurarás orar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y entonces tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. Luego Dios promete que Él nos da la buena suerte y nos da el éxito. Pero ¿cuál es? No son los talismanes y los azabaches ni esas cosas tan terribles. Uno ve gente cargando en los cuellos, junto con la cruz que es la insignia del cristiano, cargando cosas diabólicas. Dice que un elefante para la buena suerte, el pelo de la cucaracha, no sé qué. Y es cosas graciosísimas.
No, y es que si yo les contara esas cosas... No, y la gente llega a un punto que si salen sin eso, piensan que van a tener mala suerte, entonces se caen mal. A mitad de camino regresan a la casa porque dicen, no me atrevo a seguir caminando de esta forma. Es que yo Estoy desprotegido. estaba desprotegido. Imagínense, Están parados. yo me encontré el hijo de un médico que tenía desde chiquito una cadena atada, chiquitita, al pie. Y le habían dicho que si se la quitaba se podía morir y traer la mala suerte al niño y por eso a toda la familia. Y era un jovencito y eso estaba pegándosele a la carne. Y el médico, siendo médico, no se atrevía a quitarla, muerto de miedo de que le fuera a traer la mala suerte. Yo me encontré eso, yo no estoy diciendo mentiras, hay gente que quizá me está oyendo por el radio que recordará ese caso que ocurrió aquí en Uptown, en la parte alta de Manhattan. Eso ocurrió hace como unos 10 o 12 años y era un médico. Pues santo remedio, el niño sufría de ataques epilépticos, se sanó la epilepsia y se sanó el médico de miedo cuando le quitamos la cadena. No me costó desencadenar al médico. Usted acaba de mencionar hace un rato sobre el caso de esa casa encantada donde usted estuvo y que con una oración o con oraciones se logró sanar todo aquello, apartando a los habitantes del lugar de los objetos de santería que tenían. Ahora, la santería, Malén, siempre ha sido identificada con nosotros los latinoamericanos, más que nada. ¿Existe eso también entre el anglosajón? Existe otro tipo que Satanás se las sabe todas, y las que no se sabe las inventa. Habla todo Y habla el idioma que quiere. Sabe todas las lenguas del mundo. Entonces, pero déjeme, antes de decirle eso, yo voy a terminar con otra cita bíblica de la buena suerte. En Tobías, en el capítulo 4, verso 6, dice: si obras rectamente, tendrás buen éxito en todas tus cosas. Luego Dios promete la buena suerte, nosotros no tenemos que ir a buscar en ninguna parte. Dios nos la da. Ahí está la situación, señor cura o ministro, que, por ejemplo, personas que quieren todo el tiempo la buena suerte y claman a Dios, pero por otro lado cometen actos pecadores, ¿no? O sea, tienen envidia, tienen recelos, no actúan, como usted dice, limpiamente, y por eso es que viene la mala suerte. Por esa falta de honestidad en su actuar. La falta de honestidad trae desorden, y si los desórdenes ya quitan la paz y vienen toda clase de malas suertes. Ahora, contestando a su pregunta entre los anglosajones, si existe todo esto, claro que existe también. Entre ellos no existe tanto este tipo como de adivinación, las abaches, este tipo de fanaticismo, ¿no? Sí, pero existe más que todo es el espiritismo. En ellos está más arraigado el espiritismo. ¿Entre los americanos? Entre los americanos, muchísimo más que entre nosotros. En nosotros hay espiritismo, pero no tanto. Entre ellos también hay cosas de buena suerte, que dicen que traen buena suerte, en fin, también no hay mucho. Pero entre ellos lo que más hay es el espiritismo. Entonces ellos lo que hacen es evocar espíritus de muertos que traen la buena suerte. Por ejemplo, les dicen que hagan tal negocio, que hagan tal inversión, que hagan esto, que hagan lo demás allá. Ese es el tipo de engaño diabólico que hay entre ellos. Y ni hablemos en el África. Allá en el África también hay otros tipos de engaños diabólicos, y en el mundo entero. Satanás no pierde tiempo para él meterse y pues estar allí dañando a los hijos de Dios. Yo quería ahora pasar al punto, ¿cómo poder saber cuándo esta persona que yo voy a consultar está hablando rectamente y me dice haga esto o haga lo otro? O cuándo yo puedo saber si esto que yo estoy viendo, sintiendo, es de Dios o no es de Dios. Entonces, yo respondo esto para todos los que me estén escuchando. Hay que estar atentos. Dios nos ordena probar todas esas cosas y todas las personas. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. En el Evangelio de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 1 y hasta el 3, encontramos estas palabras. De esta forma ustedes pueden conocer quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús es el anticristo. Primera Tesalonicenses 5:21. Pónganlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Luego nosotros tenemos que estar atentos los cristianos. ¿Cómo poder saber si esas cosas son de Dios o no son de Dios? Claro está que yo le diría esto a los anglos o a cualquier latinoamericano que esté envuelto en estas cosas de brujerías, que esté atento a saber si eso que le dijeron que se volviera santo, que iban a santificar, qué sé yo, cómo es que hacen esas cosas tan terribles, ¿es de Dios o no es de Dios? Ante todo,
preguntarle al Espíritu que está inspirando y que está guiando a esas personas. ¿Reconoce usted a Jesucristo venido en carne? Y el Espíritu, si es de Dios, va a decir, reconozco que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, vino en carne. Si no es de Dios, no lo puede hacer así. Como yo me ha concedido la gracia de creer en todas estas cosas, de creerlas para poder ayudar y poder desenmascarar a Satanás. Una vez me fui al consulado de un país que tenía yo que pedir una visa para un viaje. Y cuando yo llegué, cuando uno trata de vivir a Jesucristo, Jesucristo se sale. Es decir, uno comienza a hablar, la conversación se voltea a hablar de Jesucristo. Uno no puede quedarse callado. Uno habla de Jesucristo en el supermercado y habla en el tren y habla en un baile y habla en un paseo y todo lo encamina, lo encanaliza hacia Jesucristo. Resulta que este hombre, cónsul, está envuelto en espiritismo. Y yo le dije, eso es puro Satanás. Y me dijo, yo hace 14 años que estoy haciendo mucho bien a la humanidad. Y le dije, por poder de Satanás. Satanás hace milagros, hasta engañar hasta los mismos elegidos de Dios, lo dice la Escritura. Entonces, este hombre me dijo, a ver, hagamos una sesión de espiritista y le preguntamos. Le dije, pregúntale, haga la pregunta que dice el apóstol San Juan en su primera carta. Él entró en trance, dice que vino el espíritu de este muerto, que él era, el cual él era espíritu guía. Y yo le dije, pregúntele, ¿reconoce usted a Jesucristo venido en carne, hombre verdadero? Y Satanás dice, porque yo no vi nada. Pero él dice que Satanás empezó a decirle, sí, Jesucristo, sí, nació hace tantos años, él vivió aquí, fue un hombre muy bueno, esto y lo más allá. Y le contó la historia y la vida de Jesucristo desde que nació hasta que murió. Pero yo le pregunté de vuelta y le dije, usted le preguntó, ¿reconoce que vino en carne, que Dios es Dios y hombre verdadero? ¿Lo reconoce? Entonces volvió otra vez y le puso en trance. Y dice él que volvió este espíritu y le dijo, aparte este hombre de aquí que me hace mucho mal. No quiso reconocer. Entonces le dije, mire, porque si es tan espíritu de Dios, ¿por qué no hizo lo que dice la Escritura? ¿Cómo saber? Luego nosotros podemos defendernos de Satanás. Esa es una manera. Ahora, la segunda manera, ¿cómo podemos defender de Satanás? Ya en la vida práctica y común, es, Jesucristo dijo que en mi nombre expulsarán demonios. Marcos 16, 17. Y también el apóstol Pablo en Filipenses 2:10 dijo, al oír el nombre de Jesús, se arrodille el cielo, la tierra y los abismos. Luego nosotros tenemos armas para defendernos de Satanás. Yo cuando siento que la presencia de Satanás por muy cerca de mí, por alguna circunstancia, por algún motivo, yo lo que hago es que llamo a Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Dios y hombre verdadero, Hijo de María. Como yo soy católico, pues entonces yo llamo a que venga Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, para aclarar más que yo no quiero llamar a ningún otro Jesús, sino el Hijo de Dios, el que nació de la Virgen María. Y Satanás huye. Y cuando yo lo invoco para defenderme también y protegerme, también lo invoco para que me dé su poder. Dios ha sido maravilloso conmigo, me ha concedido la gracia de ir predicando por muchísimos países del mundo. Y la gente viene en multitudes, los estadios se llenan. Son miles y miles los estadios que vienen. Entonces, ¿qué hago yo? Invoco el nombre de Jesús, que es su poder, y pido que venga sobre los que estamos allí, nos sane el alma de odio, sobre todo que nos pongamos en amistad con Él, y que sane los cuerpos, y mucha gente se sana. Padre Betancourt, ¿usted vio la película del Exorcista? Sí. ¿Está exagerada esa película? Esa película dice lo que es Satanás y todavía no dice nada de lo que es Satanás. Es decir, puede haber un caso peor. Padre, Padre, pero ¿por qué muchas veces vemos gente mala, que son sinvergüenzas, como decimos, y están llenas de dinero y mucho poder, y vemos gente buena que están sufriendo, que están padeciendo, que pasan hambre, que los muchachitos están desnudos? Hijos que se acuestan sin comer. Sí, ya ese sería otro punto. El punto sería cómo explicar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte en el mundo, la presencia del mal en el mundo. Pues me da vergüenza, o con toda sencillez podríamos decir, en fin, tómenlo como quieran ustedes los oyentes. No hacemos la pregunta para ponerlo en una posición difícil, es que de momento... Voy a explicarle, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Vengo a sanar y otro que se llama Fuentes de Sanación. Son 2 libritos. Padre, créame que...
personas que tienen poder, que tienen dinero, las vemos muy cómodas. Sin embargo, personas muy buenas, que están creyentes y que son amantes a la palabra de Dios, sufren. ¿Por qué esta desigualdad? Mire, Malin, primero, el sufrimiento es un misterio. Y cualquier explicación que se dé al sufrimiento no va a ser la mejor, ni va a satisfacer. Yo como sacerdote católico sigo las enseñanzas que salen del Papa. Y nuestro Papa actual, Juan Pablo II, el 2 de febrero del año 84, escribió una exhortación sobre el dolor. Y entonces el Santo Padre da 3 causas posibles, explicaciones, el porqué de la presencia del sufrimiento en el mundo. Dice el Santo Padre, la primera causa por la cual se ve tanto mal en el mundo es causada por el pecado. Y yo estoy de acuerdo. Tanto sufrimiento y tanto mal puede ser una causa, el pecado, la injusticia, todo lo que sea injusticia y pecado. Y el Papa se apoya en el libro de Job, en el capítulo 4, en el verso 8, cuando dice: por lo que yo siempre vi a los que obran la iniquidad y siembran desventura, que eso cosecha. Uno cosecha lo que siembra. La segunda causa posible de por qué la presencia del mal en el mundo, dice el Papa Juan Pablo II, es una prueba de fe. Dios prueba a sus hijos. San Pedro en su carta habla que la fe tiene que ser probada como el oro en el fuego. Entonces es una prueba de fe. Porque Dios prueba a sus hijos, son misterios. Y el Papa se apoya también en el libro de Job, en el capítulo 1, en los versos del 9 al 11, cuando dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Has bendecido el trabajo de sus manos, pero tócame lo suyo, veremos si no te maldice en su rostro. Esta es un diálogo de Satanás con Dios, y Satanás le dice a Dios: toca a Job, tú que le has dado tanta éxito, a ver si se mantiene en la prueba. Entonces es una prueba de fe. La tercera causa por la cual se puede explicar un poco la presencia del sufrimiento en el mundo, dice el Papa, es un llamado a la conversión. Es muy triste que Dios tenga que utilizar a veces medios coercitivos para que mucha gente vuelva a Él. Y es una pena. Por ejemplo, podría ser enfermedades terribles a una persona. Cuando uno está enfermo es cuando más se acuerda de Dios. Así que Dios puede valerse de ese medio, enfermedades. Yo tenía un tío que era una vida muy disoluta, y una vez cayó una tabla enorme de un andamio en el edificio, y le tocó los puntas de los pies, y pensó: si esa tabla me ha caído encima, ¿qué hubiera sido de mi futuro? Muerto físicamente mi futuro, o infierno o gloria. Y se convirtió al Señor y murió convertido. Entonces puede ser un llamamiento a la conversión. El Santo Padre se basa en eso en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, verso 12, cuando dice: los castigos no vienen para la destrucción, sino para la corrección de nuestro pueblo. Y también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice que Dios corrige a los que ama para que se conviertan. Luego, Dios puede utilizar esos 3 medios. ¿Cuál de todos estos medios es los que está padeciendo tanta gente en la humanidad? Se sabe. Pero el hecho es que los que tienen tanto éxito y que se ve que están tan bien, yo me pregunto si también en la parte espiritual andan así. No puede ser. Algo tiene que haber mal en muchos. O puede ser que realmente hay gente muy buena y también en la parte espiritual, pero están colaborando con Dios con lo que les ha dado. Por ejemplo, hay gente que ha levantado. Yo admiro mucho el pueblo cubano, que vinieron sin nada. Son los únicos que pueden decir que vinieron realmente de la abundancia a la nada. Porque aquí la inmensa mayoría de nuestros padres inmigrantes vinieron y muchos hemos venido por una mejor vida. Pero el pueblo cubano, muchos de ellos sí vinieron exilados completamente, gente que tenía sus posesiones, y aquí han vuelto a levantarse. Y yo les admiro mucho esa capacidad de salir adelante, no obstante la amargura. Y entre ellos conozco gente que ha tenido un éxito maravilloso. Pero yo me pongo a ver sus vidas, conozco personas de mi parroquia en que han compartido lo que Dios les dio de la nada aquí este país con otros hermanos, y después fueron subiendo y compartiendo con otros, y siguen compartiendo. Vinieron sin nada y ahora quieren ayudar a otros. Pero con mucho éxito es porque comparten en fe lo que Dios les ha dado. Es un misterio. Padre Betancourt, hace unos segundos usted mencionó las enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, hasta ahora sin cura. Luego surge una enfermedad tan terrible como el AIDS o el SIDA, como se dice en español.
¿Por qué Dios con su varita mágica no le dice a aquellos científicos que están tratando de encontrar una enfermedad? Porque pensemos en la enfermedad incurable como producto del diablo, porque es una creación diabólica, porque yo no puedo asociarla de otra forma, que no sea O así. resultado de los pecados. Así mismo. Ahora, ¿por qué Dios en su omnipotencia no toca a sus señores así y le dicen, aquí está la cura a esta terrible enfermedad y acabemos con ella? Pues eso quisiera yo saberlo, Rafael. Qué bueno que usted se lo preguntara en vez de yo. Es que, padre, una vez un amigo mío, seminarista, por cierto, me dijo, el hombre tiende a confundir, hay cosas que son del hombre y hay cosas que son de Dios. ¿Se puede decir eso? Sí, hoy día hay mucha tendencia a invadir los terrenos de Dios. Y es de Dios y eso es privativo de Dios y no se puede hacer nada. Yo creo que el pueblo de Dios puede conseguir mucho en tanto en cuanto se vuelvan a Dios. Mucha ciencia ha vuelto a Dios. Pero yo me pregunto entre tantos de los científicos si se acordarán de pedir la luz de Dios, del Espíritu de Dios, que es el que ilumina. ¿Cuántas cosas se han descubierto maravillosamente? En tanto en cuanto la persona esté más cerca de Dios, va a recibir más de Dios, porque en tanto en cuanto yo me acerque más a una persona infectada de una enfermedad contagiosa, me contagio. En tanto en cuanto me acerco a la luz, soy iluminado por la luz de Dios. Pero la ciencia lo que tiene que hacer es volverse más a Dios, buscar más a Dios, que la ciencia sea un medio para llegar a Dios, no un medio para apartarse de Dios y decir muchas veces que Dios no existe. Los científicos, grandes personas entregadas a la ciencia, dicen que va a existir Dios, yo no lo he visto, ¿dónde está Dios? Entonces lo que se necesita es la sencillez de un médico, de un científico, qué sé yo, llámelo como quiera, para pedirle que Dios ilumine con esa varita mágica que usted dice, Rafael, así y de esta manera. Yo le preguntaría cuántos de ellos están estudiando y orando y estudiando, o solamente están simplemente estudiando. Ahora, porque ellos estén apartados de Dios, vamos a permitir que el poder del diablo prevalezca por encima del poder divino de Dios y esas enfermedades sean las que se mantengan. Vuelvo entonces a la respuesta del Papa. Una puede ser una prueba de fe o castigo por el pecado. Dios no quiere eso, es que Dios no quiere que estemos sufriendo. Dios no quiere que suframos como sufrió su Hijo. ¿Y cómo sufrió su Hijo? Sufrió envidias, sufrió calumnias, sufrió la insidia humana, el ataque de los fariseos todos los días. Eso es lo que tenemos que sufrir. Pero no, Dios no quiere que suframos enfermedades. Las enfermedades se pueden ofrecer, como yo le ofrezco a Dios todos los días, los latidos de mi corazón, las palabras que diga, la lectura. Si yo le ofrezco a Dios todo se vuelve fuente de mérito. Pero no se puede decir que porque es más doloroso es más meritorio. No, ese es un error que hay entre los cristianos. Muchos creen que porque mientras más le dura una enfermedad es porque Dios más lo quiere. Eso es falso. Si hay una enfermedad muy dolorosa, usted la puede ofrecer y se le vuelve meritoria, pero no es porque Dios lo quiera. Dios no quiere que sufra esa enfermedad. A eso vino, a quitar las enfermedades y el mal y lo que hace sufrir. Pero lo que quiere Dios es que suframos como sufrió su Hijo. Y su Hijo no tuvo cánceres, ni ataques epilépticos, ni nada de eso. Nosotros sufrimos eso porque nuestra naturaleza quedó dañada por el pecado de nuestros primeros padres. La naturaleza humana está corrompida, está dañada, y por eso nos enfermamos y morimos. Pero algún día todos van a desaparecer y va a ser Cristo en todo. Va a ser el rey del universo, va a destruir hasta la muerte. La muerte va a ser el último enemigo en ser destruido, dice San Pablo. Y todos vamos a resucitar, unos para la gloria, otros para el infierno, donde cada uno haya querido ir. Pero Jesucristo, el Padre, lo que quiere para nosotros es que gocemos y que vivamos una vida feliz, sana en el alma y en el cuerpo, que nos muramos, pues de que se acabe el organismo. Pero nuestras enfermedades tan terribles. Que suframos, sí, y un cristiano tiene que sufrir, sí, y me alegro de los sufrimientos, decía San Pablo, pero ¿de cuáles? De los que sufrió San Pablo, como sufrió Cristo. San Pablo, por estar predicando, se ganó una cantidad de enemigos. Eso es lo que tenemos que sufrir. Las enfermedades las quiere Dios remediar, y por eso cada vez uno encuentra cosas lindas. Yo he visto muchas maravillas delante de mis ojos, piernas torcidas destorciéndose y manos destorciéndose, y mucha gente con enfermedades rarísimas. Usted recuerda 10 años en la televisión que yo llevé a una persona que se había curado de cáncer, probado de cáncer, y ese hombre murió, pero muchos años después sin cáncer, de otra enfermedad distinta. Ahora, entonces, volviendo al exorcismo y perdonando, es que mucha gente está interesada sí, nos estamos saliendo del tema. Por ejemplo, pero está unido una familia que entonces reconozca que está bajo la influencia del demonio y comience un proceso de sanación, tiene que ser con ayuda de la iglesia. Claro que buscando las ayudas pues de la iglesia y de los hermanos en la fe, de los cristianos, personas que sepan. Porque no lo pueden hacer ellos solos, a pesar de que están en ese proceso de reconocimiento de que están... Es que tienen que comenzar otra vez por ponerse en un estado de amistad con Dios. Por ejemplo, los horóscopos, los signos zodiacales,
gente que dice cuál es tu horóscopo, cuál es tu signo zodiacal, pero cómo Dios va a entrar a sanar a una persona, a ayudar a una persona si ahí tiene un símbolo diabólico, porque los horóscopos y los signos zodiacales son puros signos diabólicos. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 47. Llama a todos los que te predicen mes por mes tus futuros y llámalos a ver si te pueden salvar. No van a servir para nada y estas desgracias vendrán sobre ti en un instante, en un mismo día. Carencia de hijos y viudez caerán súbitamente sobre ti, a pesar de tus muchas hechicerías y del poder de tus muchos sortilegios y tus adivinaciones. Todo el capítulo 47 habla de esto. Y la gente no se da cuenta que están envueltos con Satanás. Y la gente es feliz buscando saber el futuro y saber cómo voy a conseguir más dinero o cómo me voy a liberar de tal enfermedad. Y la gente tiene que volver a Dios. El mundo tiene que volver a Dios comenzando por nosotros los ministros. Tenemos que convertirnos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y buscar al Señor para poder darle al Señor. No hay derecho a hablar de Dios a persona que no habla con Dios. Padre Betancourt, el tiempo se nos va acabando o prácticamente se ha terminado. En un caso de exorcismo, en que la posesión, estamos hablando de posesión ahora, no de obsesión, en que la posesión rehúse abandonar el cuerpo de una persona, ¿cómo se combate eso? No puede existir ese caso, porque Satanás es poderoso, pero Dios es poderosísimo, o todopoderoso. Luego, acuérdese que Satanás está sobre nosotros, pero por debajo de Dios. Si usted usa el poder del nombre de Jesús, su preciosísima sangre y su santa llaga, Satanás no aguanta. Él puede que se resista, pero usted precisamente lo va sacando unas veces poco a poco, otras veces inmediatamente. Yo no he visto que Satanás se vaya así facilito, como quien dice, sí, ya me voy. ¿Por qué? Porque él tiene derechos creados como propiedades, como una escritura, por aquello que les explicaba en los huequecitos. Entonces hay que sanar primero a la gente. Hay que sanar los lugares, sanar las casas para que Satanás no tenga derechos, reclame que yo puedo quedarme aquí porque esto es mío. Yo no puedo decirle, a ver, ¿qué soy yo? Mire, aquí están sacrificando la adivinación o la astrología o la magia, o aquí es un burdel. Esos son todos derechos diabólicos. Hay que sanar eso para después sacar a Satanás. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta cuáles son los pasos que hay que hacer. Satanás es una verdadera posesión diabólica. Se tiene que ir porque hay poder en la sangre y en la llaga de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el caso específico de la casa que ha provocado todo este tema, que está en Filadelfia, si es invención de los dueños buscando publicidad, ¿puede un sacerdote capacitado o con experiencia en exorcismo entrar en esa casa y darse cuenta de que aquí no existe absolutamente nada de lo que se está diciendo? Y hay que tener entre todas en cuenta la sabiduría de la iglesia. La iglesia no se va creyendo cualquier cosa así sin ton ni son. No, la iglesia, llamémosla, uso la palabra iglesia en el sentido del obispo del lugar, de la región, que es el que tiene cuidado directo y la obligación, la responsabilidad de velar. Él, me imagino que tendrá que primero, como es lo normal, investigar. En eso está, claro, investigación, sí. Una investigación, llevar psicólogos, llevar psiquiatras. Me imagino también que cuando hay tantos sacerdotes prudentes, gloria al Señor, por eso, pues buscar un sacerdote que investigue las personas, la clase de vida de las personas. Y eso se va a saber rápido, si es puro invento, si es pura fantochada y fanfarronería de la persona, de la familia esta por hacer. Se va a saber. Por hacer dinero, ¿no? Porque se cree que de ahí van a salir películas, libros, etcétera, y eso significaría muchísimas entradas. Dicen Malín que la fila de agentes que están buscando la forma de representarlos ya para cuando quieran hacer una película sobre el caso, es increíble. Es increíble. Entonces, se le ha hecho inclusive la pregunta a la familia de, bueno, si ustedes tienen este problema en esta casa, ¿por qué no se mudan? Dice, porque de nada nos sirve. Nos hemos ido de vacaciones y en el hotel hemos tenido los demonios con nosotros. Eso puede ser. Porque, por eso, yo diría, pues, esto es mi criterio personal, ya como simplemente como Darío Betancourt, no como sacerdote católico, porque no voy a meterme en los terrenos de la jerarquía del obispo. Pero yo, que me nombrara al obispo para investigar este caso, primero llamaría a las personas en privado, con secreto, sacramental o profesional, como quieran decir, qué vida tiene esa persona, el esposo, la esposa y los hijos. Después de investigarles privadamente su vida íntima, entraría a ver qué clase de vida llevan ellos, la vida social, a ver qué practican, en qué creen, a qué religión pertenecen, cómo practican, cómo viven su fe, esa fe protestante o católica o musulmana o judía, qué sé yo.
pero según entiendo son católicos ellos. Sí. Entonces les investigo a ver si es que están envueltos en brujería, si tienen en su casa cosas diabólicas, objetos diabólicos, todo esto que acabé de hablar, a sacar eso, a quitar los derechos que Satanás a lo mejor ha creado por engaño en esa familia. Y después ya vendrán las oraciones, según el caso, las solemnes, si es necesario un exorcismo oficial, que ya el obispo dirá, y nombrará a un sacerdote, o simplemente una oración que simplemente lo que haga es quitar, debilitar el poder diabólico sin necesidad de hacer el exorcismo, sino simplemente una oración de liberación. ¿Y cuál es el poder de la oración, de esa palabra que crea esa debilidad? La sangre de Cristo. El secreto está en decir algo así como esto: por el poder de la sangre y de las llagas de Jesucristo, yo te ordeno a ti, espíritu diabólico, que te vayas de esta persona, o de este lugar, de esta casa. Sí, y te podría haber limpiado de haber quitado los derechos diabólicos. Y Satanás tiene que obedecer, porque Satanás se dobla, se doblega, se quiebra ante el nombre de Jesús, como dice la Escritura: se dobla el cielo, la tierra y los abismos. ¿Quiere decir que es cierto que las palabras tienen una fuerza positiva o negativa?